¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un placer estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian y los invitamos amigos a suscribirse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias. Apóyennos con su like, compartan el video y escriban sus comentarios porque es importante saber lo que ustedes piensan y que también activen la campanita para que reciban las notificaciones de todos nuestros videos. Amigos, estos debates que están empezando como que a buscar pues una proyección o una predicción más bien de lo que pretenden que va a suceder en este 2025 y obviamente salen a relucir siempre el nombre de Donald Trump. ¿Es un foco rojo? Sí, considero que hay que esperar a que llegue el 20 y ver cómo va a reaccionar antes definitivamente que señalar que va a ser un año caótico. Eso no lo vamos a saber, vamos a esperar, pero lo que sí sabemos es que personajes como Luis Carlos Ugalde obviamente ven al país como pues con un alto riesgo de caer, pero no nos explica caer en qué. La economía, todos los riesgos que conlleva según él con Donald Trump por la reforma judicial, por la reforma electoral, o sea, todo lo que ellos analizan está mal. Inclusive la economía señala que está desacelerando, a pesar de que hemos visto que al menos, vamos a poner de ejemplo, este diciembre del 2024, ¿a poco ustedes no vieron que hubo mucho más recursos dentro de la población? ¿A poco no vieron que había más dinero, que la gente gastó más? ¿A poco no vieron que las calles estaban abarrotadas, al igual que todas las tiendas? ¿Y cómo es que entonces se está desacelerando? ¿O misteriosamente llegó el 2025 y el 1 de enero se paró la economía? Por supuesto que no, amigos. Esto es lo que dice, pero para hoy sí que lo que sale a decir Ugalde, pues también tiene alguien que le salió al quite y le respondió. Y lo mejor es que lo dejó callado en este debate. Hasta casi le terminó aplaudiendo al abogado Eduardo Andrade. Vean cómo defendió, pues con argumentos, el futuro de este país. Si quiere, Juan Carlos, si quieres, yo empiezo diciendo que yo comparto su optimismo, si me permiten. Creo que hay razones muy importantes para ver cómo los indicadores económicos y ese humor social, ese sentir de las personas, esta perspectiva que se tiene cuando se nos pregunta si creemos que va a ser mejor el año que comienza, quiere decir que se tiene una percepción positiva de la situación del país. Y si esto la tiene el 87% de la población, es una demostración de que efectivamente las cifras que conocemos de cómo va la economía, del aumento del salario mínimo de manera muy considerable, de la disminución de la pobreza, de un índice de desempleo que está por debajo de muchos otros en diferentes países, la inversión extranjera directa que se espera, en fin, el proyecto que tiene el país está en marcha y creo que esto lo percibe la gente y ahí están las cifras, tanto las que tienen que ver con la economía como las que tienen que ver con el humor social. Luis Carlos. Que hay optimismo y es el mejor de los últimos 30 años, no hay duda. De que la presidenta Sheinbaum es muy popular, no hay duda. Y creo que no podemos cuestionar de que si eso es bueno o es malo. Así es, simple y llanamente. Ahora, siendo realista, creo que hay 3 focos rojos que pueden hacer que estos buenos deseos, que ojalá sean realidad, difícilmente se van a materializar. Uno es la economía. La economía se está desacelerando, va a crecer menos en 2025, así lo dicen la mayoría de los expertos. Las inversiones se han detenido por incertidumbre, por la reforma judicial, por algunas otras reformas, porque la gente está esperando ver qué va a pasar. Tercero, este gobierno está empezando con un problema de déficit que no había existido antes. Hay poco dinero y eso significa eso.
de tal forma que la gente está contenta porque le ha ido bien en los últimos años, por los programas sociales, por otro tipo de beneficios que han recibido, pero yo siento que para el futuro el margen se va a reducir. Eduardo Andrade, ¿qué focos rojos detectas tú para este 2025? Mira, yo no comparto lo que señala Luis Carlos en cuanto a los focos rojos. Uno, porque las previsiones económicas son muy volátiles. Hay esta idea de que los economistas son aquellos profesionales que nos dicen lo que va a ocurrir para luego explicarnos por qué no ocurrió. Y ya ha pasado esto, las previsiones de crecimiento del país se fijaron en determinadas cifras y luego resultó que nos fue mejor. La inversión, no tengo yo datos realmente, Luis Carlos, de que se esté deteniendo. Lo que nos ha informado el gobierno y las cifras que se tienen muestran que las perspectivas de inversión, tanto la inversión privada como la inversión pública y las posibilidades de combinar ambas, muestran que la economía debe seguir una marcha ascendente. Y bueno, si llega a haber alguna disminución, tampoco creo que esto vaya a impactar mucho en la percepción de la gente si se mantiene un ritmo adecuado de la distribución de la riqueza y del ingreso. De modo que tampoco veo por qué la reforma judicial, la elección de los juzgadores, deba impactar la confianza de la gente. Simplemente es un proceso nuevo, sí, es un proceso que tiene perspectivas, a mi juicio, muy importantes de desarrollo. Probablemente seamos hasta pioneros en el futuro y veamos a otros países que vayan adoptando este método democrático, que además no es extraño. En Estados Unidos hay 26 estados donde los tribunales superiores de esos estados son electos popularmente. Hablemos de eso, por favor, porque Luis Carlos, en el reporte de Integralia, la consultora que tú diriges, donde haces análisis de riesgo, el tema de la reforma judicial aparece como un asunto delicado. Apuntan ahí el riesgo de que las empresas entren en un estado de indefensión jurídica por una potencial desaseada implementación de la reforma judicial, así lo llamas. Explícanos esto, por favor, y después escuchamos la reacción de Eduardo. A ver, el tema es simplemente de tamaño. En 2024, quienes elegimos, fuimos a votar, tuvimos 6 boletas electorales para la elección federal, en donde había más o menos 4 candidatos por cada una. Tuvimos como 25 opciones, de las cuales elegir 6 cargos federales. Ahora, quienes votemos en la Ciudad de México, vamos a recibir 6 boletas con 300 o 400 candidaturas de cargos totalmente desconocidos, aún para los expertos. Simplemente la boleta de ministro, en la cual Eduardo es muy conocido y yo votaría por él, por supuesto, va a tener 81 personas candidatas. La de Tribunal de Disciplina Judicial va a tener 45 candidaturas y así nos vamos. Francamente, si se trata de una elección democrática con voto desinformado, es una contradicción. No hay manera de poder hacerlo. Entonces, simplemente el tamaño, la rapidez, lo errático del proceso de querer hacerlo todo de una sola vez en un proceso gradual. Luis Carlos, que no Entonces, solo es la jornada electoral, sino la incertidumbre que genera la implementación de la reforma después de la propia jornada electoral. ¿Qué ves en esto, Eduardo Andrade? Tú que como ya se dijo, estás promoviendo tu candidatura a la Suprema Corte. Sí, esto por supuesto deberá esperar a que llegue el momento, ojalá ocurra, para poder hacer ya una promoción del voto que en este momento no tiene posibilidad de hacerse. Pero de todas maneras, Luis Carlos, yo te agradezco mucho tu comentario y debo decir lo siguiente: en la última elección se manejaron 19,000 cargos aproximadamente en todo el país y no hubo ninguna dificultad para realizarla. Y tú lo sabes bien, Luis Carlos, el Instituto Nacional Electoral es un modelo de organización. Tiene una capacidad organizativa, tiene una experiencia probada, ha salido muy bien en una serie de elecciones ya realizadas. Y en este caso las modalidades me parece que no son tan difíciles de manejar, porque habrá tiempo. Yo creo que hay tiempo suficiente para explicar a la gente, lo hará el instituto,
de qué se trata la elección, cómo se va a elegir a unos a nivel nacional, los ministros, por ejemplo, otros van por circunscripción electoral, otros irán por el distrito judicial. No tiene por qué ser inmanejable. Yo creo que hay tiempo para difundir las candidaturas, para que la gente se entere de lo que se trata y que podemos ser optimistas también, que lógico, a lo mejor, bueno, un proceso siempre tiene unas posibles dificultades, pero yo confío mucho en el instituto y creo que habrán de resolver el problema y que la gente entenderá cómo emitir el voto y que lo hará de manera informada. Hablemos de otros riesgos que se señalan, que señala, por ejemplo, Integralia en su reporte. Se habla del riesgo de una reforma electoral que merme las garantías de una competencia justa, libre y equitativa. Luis Carlos, yo entiendo la parte que tiene que ver con la representación, con este intento que hay, esta propuesta de acabar con la representación proporcional, pero de pronto la forma en la que lo enuncian me parece excesivo. ¿Qué propuestas concretas detectaron ustedes que podrían afectar la competencia electoral en México? No, este reporte que se publicó hoy todavía no asegura que habrá una mala reforma electoral. Simplemente decimos que hay un riesgo. La presidenta Sheinbaum anunció la semana pasada una reforma electoral con varios elementos, todavía de manera muy difusa, pero mencionó dos. Uno, que es la reducción del financiamiento público de partidos, y dos, la reducción en el costo de organización de elecciones. El riesgo de esto es que empobrezcas más a los partidos de oposición y los debilites más, lo cual afecta el pluralismo. Y la otra es que, en aras de hacer del INE un órgano austero, acabes por debilitar todos sus mecanismos profesionales probados de organización electoral. Para esta elección judicial, por ejemplo, 13,000 millones que el INE había solicitado, se le dieron 6,000. Va a haber menos casillas, los mecanismos de seguridad van a ser menos, va a haber menos funcionarios, la capacitación va a ser de menor nivel y eso impacta en la calidad de una elección. Entonces, el riesgo de una reforma electoral que busque la austeridad es que al final tengamos elecciones menos confiables. Eduardo Andrade, ¿tienes esa misma percepción? No, yo creo que es posible hacer una reducción de gastos y Luis Carlos lo conoce bien. El INE tiene algunas actividades laterales que no necesariamente forman parte de su actividad sustantiva. En algunos casos opera como una institución educativa, realiza congresos, una serie de funciones que no son estrictamente electorales y que bien podrían reducirse. Por otro lado, la capacidad instalada del instituto da para que con menos recursos se puedan efectuar bien sus tareas sustantivas. No tendría por qué pensarse que esto va a tener una afectación con motivo de una reforma que, por otro lado, a mí me parece que es conveniente y lo exige la gente, lo ha solicitado, que no reciban tanto dinero los partidos políticos. Sería muy importante que los partidos en una democracia madura sean capaces de obtener financiamiento de su propia militancia, de que la gente aporte recursos para sostener una idea, para sostener un proyecto político, que no todo venga del erario público. Para las campañas electorales se entiende que puede ser, pero en el financiamiento ordinario creo que bien los partidos maduros deberían ser capaces de contar con recursos para atender esa actividad. Bien, es que he leído, Luis Carlos, algunos textos donde de pronto dices pues que estamos transitando hacia un régimen autoritario, y dices, por ejemplo, señalabas que a raíz del proceso electoral del 2024 se sepultó el proyecto de transición democrática pues, que inició en los 90. Y bueno, yo quisiera preguntarte por esta posición. Ciertamente veo un fenómeno de concentración de poder, pero ¿no crees que la democracia en México también murió un poco en 2004 con la intervención de Fox en el desafuero? En el 2006, cuando un porcentaje importante de la gente denunció un fraude electoral, que no sabemos si tuvo lugar o no. En 2012, cuando millones de pesos se repartieron en tarjetas Monex. Porque de pronto pareciera como si en esta crítica que hoy se hace, viniéramos de una democracia idílica.
Yo no pienso que la llamada transición haya sido idílica. Yo la he cuestionado. Durante la transición se detonó la corrupción, se detonó la inseguridad, se mantuvo la impunidad, se mantuvo la complicidad. Eso yo lo he escrito mucho tiempo. Así es que yo no idealizo la transición. Yo simplemente digo que durante ese periodo de transición de 30 años había un objetivo que era vigilar el poder, contenerlo, contrapesarlo. Ese fue el objetivo y con errores y zigzagueos se fue avanzando y esa fue la gran demanda de la izquierda. En este momento, el objetivo político de la administración de la democracia o del régimen político ya no es contener el poder, es quitarle los obstáculos para que pueda transformar la realidad. Es quitar a los órganos autónomos, es centralizar y concentrar el poder. Ese es el objetivo claro. Es otro objetivo. Entonces, lo que yo digo es que esta transición que tuvo un objetivo, ahora hay otro objetivo que busca concentrar el poder. Es diferente, para algunos será bueno porque entonces vas a liberar al pueblo de los yugos, de las élites. Para otros que pensamos que la democracia funciona mejor cuando el poder está contenido, esto plantea muchos riesgos.